Bueno, que las imágenes se explican por sí mismas. Nosotros, por supuesto, les adelantamos que tenemos buenos temas para hoy, temas del día. Pero primero que todo, nuestra pregunta. La tenemos ya publicada, por supuesto, en Telegram, en nuestra cuenta de Telesur TV, y aquí la tienen en pantalla con su contexto. Bueno, durante el 9º Seminario Internacional de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que además es ministra del Poder Popular para los Hidrocarburos, ratificó a Venezuela como un actor que no puede ser excluido de la fórmula energética mundial. Ajá, esa afirmación, ¿por qué? ¿A qué se debe eso? Bueno, hemos colocado 4 opciones. Porque sus reservas pueden equilibrar asimetrías mundiales. Porque Venezuela es un factor antihegemónico. Porque Venezuela puede ayudar a otros pueblos. O porque contribuye con el fortalecimiento del mundo multipolar. ¿Qué creen ustedes? Una respuesta es suficiente para confeccionar las tendencias en este escenario de la encuesta. Como ustedes saben, en Austria, la capital de Viena, está la sede de la OPEP. Ahí culmina la primera jornada del 9º Seminario Internacional de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Por eso, desde Viena, nuestro compañero Jorge Gestoso tiene más información que nos amplía de inmediato. Jorge, adelante. Muchas gracias. Culmina esta primera jornada del 9º Seminario Internacional de la OPEP, precisamente aquí en Viena. Una jornada más que interesante porque se abordaron los grandes desafíos que tiene precisamente el petróleo a nivel mundial. Aquí se reúnen los países que representan el 40% de la producción mundial y el 80% de las reservas del mundo. Y precisamente es esta bandera de Venezuela la que representa las mayores reservas mundiales de petróleo. Venezuela, uno de los miembros fundadores de la OPEP, uno de los 5 primeros miembros fundadores, y precisamente no solamente que es patrocinador de este 9º precisamente seminario, sino una presencia muy significativa esta tarde en una sesión plenaria. Una de las oradores oficiales fue la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien realmente abordó no solamente la situación a nivel global, sino geopolítica y en particular a nivel de Venezuela y a nivel latinoamericano. Acá el gran desafío es la seguridad del petróleo en los próximos años y en ese sentido, dada la geopolítica mundial que ha cambiado sustancialmente desde que estuvimos aquí hace 2 años, precisamente en el 8º Seminario Internacional de la OPEP, ha hecho que estos países actúen cada vez de manera más conjunta, cada vez de manera más cerrada, cada vez de manera más unida para afrontar justamente estos cambios, que tiene que ver, por ejemplo, con la inestabilidad esta geopolítica que le está golpeando el precio del petróleo. Es decir, las fluctuaciones es un tema preocupante para los productores de petróleo que quieren realmente estabilizar no solamente el precio, sino la demanda y también abordar esos temas de base como tiene que ver con el medio ambiente, como lo que tiene que ver con el cambio climático, con el financiamiento. Estaba precisamente la sesión plenaria de esta tarde, se estaba hablando de que va a ser necesario 17 billones de dólares de aquí al 2050 para poder financiar la ampliación de la producción de petróleo, dada el aumento precisamente de la población planetaria. Pero Venezuela, repito, es un miembro no solamente fundador, sino un pilar de lo que es el tema petrolero y precisamente la relevancia de Venezuela estuvo claramente presente en esta primera jornada. Volvemos a continuar. Gracias, Jorge Gestoso, desde Viena, en Austria, sede de la OPEP. Bueno, ya nos dio unas cuantas pistas para la respuesta de la pregunta, ¿verdad? Pero vamos a seguir adelante con este tema. La vicepresidenta ejecutiva y además ministra del Petróleo o ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, participó este miércoles en el 9º Seminario Internacional de esta Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, en Viena, Austria. Durante su intervención, Delcy Rodríguez indicó que Venezuela no debe ser excluida de la fórmula energética global, en momentos cuando reiteró el llamado al cese de las
agresiones contra países exportadores energéticos. Afirmó que el mundo está en guerra, donde los principales productores energéticos están involucrados y otros, como consumidores, son objetivos. Además, Delcy Rodríguez denunció el expansionismo sionista que amenaza a una región importante productora de petróleo y gas. Por cierto, en una entrevista exclusiva para Telesur que justamente le hizo Jorge a la vicepresidenta ejecutiva ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, ratificó que Venezuela no puede estar fuera de la fórmula energética mundial a propósito de este 9º seminario de la OPEP. Vamos a ver. Estamos hablando que puede causarse una gran escasez donde los pueblos del mundo no puedan participar ni tener acceso a la energía, y ese es el llamado que hace Venezuela. El llamado que hace Venezuela es: Venezuela no puede estar fuera de la fórmula energética. Los países sancionados, que es un 30%, hay 30 países, que representan un 26% de la producción, que representan un 46% de la producción, no pueden estar fuera de la fórmula energética, porque si no estamos pensando y estamos diciendo va a haber problemas en la seguridad y en el suministro energético. Ese es el llamado y es el mensaje que trajo Venezuela. Además, Delcy Rodríguez alertó que algunas potencias occidentales y el norte global pretenden crear situaciones de perturbación a nivel internacional. Se estima que va a duplicar en 2 años, que en 2 años la inteligencia artificial va a requerir toda la energía eléctrica que necesita Japón, por ejemplo. Ahora, la energía eléctrica hoy, si tú te pones a ver la matriz eléctrica, más de la mitad viene del carbón y del gas. Supone inversión en energía fósil. Entonces, si no hay un equilibrio responsable, va a haber perturbaciones, y la alerta que da Venezuela de que el factor geopolítico, donde Occidente, donde el norte global pretende con un hegemonismo en desuso crear situaciones de perturbación en el planeta entero. Ahora, fíjense este aspecto conceptual que es muy importante. La vicemandataria venezolana aseguró que uno de los objetivos estratégicos es aliviar la pobreza energética en los pueblos del mundo. Vean esto. Nosotros tenemos que tener responsabilidad con nuestras reservas. El pueblo venezolano tiene conciencia de cuidar sus reservas, no solamente para su desarrollo sostenible, sino también para los pueblos del mundo. Hay que aliviar la pobreza energética. No puede ser que 1/3 de la población todavía cocine en condiciones de combustibles que impacten en su salud y que impacten en el ambiente. No puede ser que 666 millones de personas no tienen acceso a la energía eléctrica. Aliviar la pobreza energética es un objetivo estratégico. Bueno, les dimos una cantidad de pistas para responder la pregunta que tenemos para hoy, ¿no? Pero vamos a recordárselas. Está en Telesur TV, en nuestra cuenta de Telegram, ¿no? Bueno, durante el 9º Seminario Internacional de la OPEP, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, además ministra de Hidrocarburos de nuestro país, de Venezuela, bueno, ratificó que este país es un actor que no puede ser excluido de la fórmula energética mundial. Y les preguntamos, ¿por qué? Bueno, hay 4 opciones. Porque sus reservas pueden equilibrar asimetrías mundiales. Porque Venezuela es un factor antihegemónico, es la segunda opción. La tercera es que Venezuela puede ayudar a otros pueblos. Y cuarto, porque contribuye con el fortalecimiento del mundo multipolar. Recuerden que Telegram acepta solo una respuesta, pero que confecciona con las demás una tendencia en Telesur TV. Bueno, vamos a hacer una pausa, que como se estila, nosotros lo hacemos con una imagen del día, que nos lleva en este caso a Estados Unidos. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? Bueno, algo muy interesante. Fíjense ustedes, hay una subasta, la casa de subastas Sotheby's en Nueva York presentó a la prensa su subasta de historia natural, cuya pieza estrella es un gran esqueleto del Ceratosaurus, un dinosaurio bebé. ¿Cuánto costará ese esqueleto? Bueno, ahí está. Vamos a verlo y regresamos en breve con más de temas del día.
Bien, seguimos en temas del día. Vamos ahora con el segundo del día de hoy. En la ciudad de Texas, o Texas, como quieran llamarlo, se reportaron 119 fallecidos como consecuencia de las inundaciones. Las lluvias torrenciales también causaron afectaciones en Nuevo México y se reportan allí 3 muertos. Las autoridades también informaron que el número de desaparecidos por desbordamiento del río Guadalupe ascendió a 150 en el área de Kerr, mientras avanzan las operaciones de búsqueda para tratar de encontrar más víctimas entre los escombros. Las intensas precipitaciones también ocasionaron inundaciones al sur de Nuevo México, donde se registraron 3 fallecidos luego de que una casa entera fuera arrastrada por la corriente. Felicitar, ayer lo hice, al presidente de Acuña y al gobernador también de Coahuila, que ayudó en este proceso. Segundo, esto es parte de cómo somos los mexicanos. Digo parte porque los mexicanos somos mucho más allá que eso. Pero el sentido de solidaridad y de fraternidad nos caracteriza y tiene que caracterizarnos siempre. No importa bajo qué circunstancia, las y los mexicanos le damos la mano al que sufre, le damos la mano al que se queda atrás. En este contexto, el martes, el gobierno de Venezuela expresó su solidaridad con Estados Unidos por las mortíferas inundaciones que han afectado los estados de Texas y Nuevo México. A través de un comunicado, el canciller de Venezuela, Iván Gil, detalla lo siguiente. La República Bolivariana de Venezuela expresa sus más sentidas condolencias y profunda solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos, en particular con las comunidades de Texas y Nuevo México, afectadas por devastadoras inundaciones en los últimos días. En este sentido, comunicó que Venezuela reitera su compromiso con la solidaridad entre los pueblos y subraya la necesidad de fortalecer los sistemas de prevención y respuesta ante fenómenos climáticos extremos, cada vez más frecuentes como consecuencia del cambio climático. Ahora, fíjense este dato. Un estudio reciente señala que el cambio climático provocado por el hombre es responsable de la muerte de unas 1.500 personas en la ola de calor que ha afectado a Europa en los últimos días. 1.500 personas. Los científicos del Imperial College y de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres utilizaron técnicas revisadas por pares para calcular que desde el 23 de junio al 2 de julio, alrededor de 2.300 personas en 12 ciudades probablemente murieron por causa del calor en episodios de altas temperaturas. Afirman que de esa cifra, 1.500 decesos fueron únicamente por causa del cambio climático. Los investigadores descubrieron que el calor adicional causado por los gases de efecto invernadero añaden de 2 a 4 grados Celsius a lo que sería una ola de calor más natural. En 12 ciudades europeas que representan una distribución geográfica aproximada del continente y nuestras principales ciudades con una gran población, se estima que 2.300 personas murieron durante esta ola de calor. De ellas, 1.500 fallecieron únicamente a causa del cambio climático. No habrían muerto de no ser por la quema del petróleo, carbón y gas del siglo pasado. La especialista Frederick Otto destacó que las ciudades actuales no están diseñadas para soportar grandes olas de calor. Nuestras ciudades aún no están diseñadas para soportar olas de calor extremas, que vemos con frecuencia. En este estudio intentamos por primera vez evaluar rápidamente también qué significa esto en términos de mortalidad y por qué es tan importante adaptarnos al cambio climático que ya observamos. Pero también dejar de quemar combustibles fósiles, ya que cada 3 muertes, 2 no habrían ocurrido de no ser por el cambio climático. Bueno, y más allá del calor está el fuego. En Francia continúan los incendios forestales en la ciudad de Marsella, afectando a más de 750 hectáreas. Las autoridades municipales instaron a los residentes a limitar sus desplazamientos para no obstaculizar las operaciones de rescate y evitar viajes por carretera. Además, más de 1.000 bomberos fueron desplegados para extinguir el fuego. La administración local reportó que 9 bomberos resultaron heridos y hasta el momento no se ha registrado ningún deceso, afortunadamente.
Ahora, las autoridades de Rusia reportan que más de 250 localidades quedaron sin servicio eléctrico debido al paso de un ciclón en ese país. Los servicios de emergencia informaron que el evento causó la desconexión de 419 subestaciones eléctricas, lo que dejó a por lo menos 10.100 habitantes sin electricidad. En ese sentido, detallaron que las ráfagas de viento provocaron la caída de cerca de 190 árboles y afectó a 12 automóviles. Las autoridades anunciaron que continúan las labores para reparar los daños causados por el ciclón y restablecer el suministro eléctrico. Bueno, vamos con otro tema que para nosotros lamentablemente es permanente. Organizaciones sociales y sanitarias advirtieron que la muerte de niños palestinos se multiplicó por 10 desde el inicio del genocidio israelí contra la Franja de Gaza en octubre de 2023. Según las investigaciones, la mayoría de las muertes de infantes menores de 5 años fueron causadas por explosiones israelíes, una situación que refleja la crisis humanitaria que azota a la Franja de Gaza. Además, encuestas revelaron que la agresión sionista contra civiles aumentó 5 veces en comparación a 2023. Los resultados también indicaron que 48% de las víctimas mortales eran niños, mientras que 40% fueron menores de 10 años. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU alertó que las necesidades básicas en la Franja de Gaza son mayores que nunca y las respuestas humanitarias son más limitadas. Según el organismo internacional, se están realizando todos los trabajos necesarios para entregar la ayuda humanitaria, pese a la falta de combustible y los riesgos por el fuego activo israelí en las zonas ocupadas de Palestina. En este sentido, la entidad recordó que durante el último alto al fuego se logró entregar 8.000 camiones de ayuda humanitaria, por lo que enfatizaron la necesidad de llegar a cesar las agresiones sionistas. Ante este escenario, cientos de estadounidenses protestaron durante 2 días consecutivos frente a la Casa Blanca, rechazando la visita del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Mientras se desarrollaba el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, los protestantes solicitaron el arresto inmediato del líder sionista. Durante las manifestaciones, entonces, los ciudadanos exigieron que Netanyahu rinda cuentas ante la justicia tras la muerte de miles de civiles palestinos en la Franja de Gaza. Asimismo, enfatizaron que el arribo del primer ministro israelí a territorio estadounidense fue una provocación a los sentimientos de millones de personas quienes han mostrado su solidaridad con Palestina. Por cierto, que en esa reunión Netanyahu le dijo que había postulado a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz, mientras que Donald Trump no termina de ir a los sitios de las inundaciones esperando a Netanyahu. El Ministerio de Educación Superior de Palestina detalló que el ejército de ocupación israelí asesinó a más de 18.000 estudiantes desde la intensificación de la violencia en la Franja de Gaza en octubre de 2023. El ente educativo señaló que la escalada de violencia por el régimen de Tel Aviv en la Franja de Gaza también dejó al menos 31.643 heridos. Mientras tanto, en Cisjordania, la cifra de muertos se elevó a 140 y 927 heridos. Asimismo, las autoridades educativas detallaron que entre los dos territorios hay al menos 928 profesores y funcionarios del sector asesinados, cerca de 4.500 heridos y 199 detenidos por la ocupación israelí. Ahora, en las últimas horas asciende a más de 100 el número de palestinos asesinados por las fuerzas de ocupación israelíes en la Franja de Gaza. Según los reportes sanitarios, la agresión sionista causó que más de 500 personas resultaran heridas, mientras otras víctimas permanecen atrapadas bajo los escombros. Asimismo, el órgano de salud advirtió que varias de las muertes fueron provocadas en centros de distribución de ayuda humanitaria, controladas por Israel y Estados Unidos. Desde el 7 de octubre de 2023, el genocidio en el curso de Israel ha causado la muerte de casi 57.700 personas, en su mayoría mujeres y niños.
estamos extremadamente cansados. Todos los días dicen que hay un alto al fuego, pero hay masacres. Estábamos durmiendo cuando ocurrió el ataque, oímos a la gente decir que era un dron. Todas las tiendas se incendiaron, 3 tiendas, y la esposa de mi hijo murió en otra tienda más lejos. Y mi hija también resultó herida. Bueno, vamos a revisar entonces la respuesta de ustedes ante la pregunta que hicimos. Oye, mira esto, la pregunta es, durante el 9º Seminario Internacional de la OPEP, la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, ratificó que su país es un factor y un actor que no puede ser excluido de la fórmula energética mundial. Nos preguntamos por qué. Y colocamos como primera opción es porque sus reservas pueden equilibrar asimetrías mundiales, y esa opción ustedes le colocaron 68%, 2/3 y un poquito más. 6% dice que Venezuela es un factor antihegemónico. Nadie cree que se debe a que puede ayudar a otros pueblos, aunque yo particularmente pienso que sí, pero es una opinión personal. Y una cuarta parte de la audiencia, 26%, dice que contribuye con el fortalecimiento del mundo multipolar. Ahí está, pues, esa es su participación, las tendencias. Qué bueno que participan en temas del día. Bueno, nos despedimos con un video, el video web del día, que son producciones audiovisuales que usted puede conseguir, por supuesto, compiladas en todas nuestras plataformas. Hoy particularmente nos complace muchísimo porque vamos a mostrarles un video donde se ve a todo el equipo de Telesur que ganó el premio Aníbal Nazoa 2025 por su papel en impulsar un periodismo responsable en América Latina. Este premio se debe a su dedicación a un periodismo de calidad y su impacto en la región latinoamericana durante 2 décadas. Así que con mucho gusto lo presentamos y felicitaciones a nuestros compañeros.